Hola familia, ¿cómo están? Estoy feliz de tenerlos en este espacio. Bienvenidos a mi cuarto, porque vamos a tener una conversación un poco más cercana, un poco más personal. Vamos a estar hablando de cómo ha sido mi proceso 2 años y medio después de haber tenido una cirugía bariátrica. Me voy a poner el micrófono acá porque están como construyendo afuera y quiero que me escuchen muy bien. Pero bueno, si es la primera vez que estás por aquí, me presento, yo soy Tati Uribe. Mi propósito, mi misión de vida es poderte acompañar a que vivas una vida más plena, próspera, abundante, que puedas manejar esos recursos tan valiosos que tenemos en nuestra vida como el tiempo, el dinero y el pensamiento, y pues a través de esto he construido el diferente trabajo que vas a poder encontrar en mis redes sociales. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas y por favor dale like a este video, compártelo para que le pueda llegar a más personas. Resulta que en enero de 2023 me hice una cirugía bariátrica. Si quieres entender por qué me la hice, las razones, mis motivaciones, qué estaba pensando en ese momento, también conocer un poco cómo fue el proceso, la experiencia, la recuperación, pues te voy a dejar el link donde te cuento todo eso aquí en la partecita de abajo. Este video lo voy a enfocar mucho más a esos 2 años y medio después, cómo me he sentido, qué ha pasado, qué cambios importantes he notado, porque yo recuerdo que cuando estaba tomando la decisión de hacerme esta cirugía, pues estaba buscando muchas reseñas sobre esto, cómo se siente la gente después, y la verdad no encontré demasiada información, así que por eso quise hacer este video y también pues para contarte otras perspectivas si tú estás buscando o en el proceso de hacerte un procedimiento similar. Básicamente una cirugía bariátrica, la que yo me hice fue un sleeve gástrico, consiste en que se recorta una parte del estómago y te la sacan. Esto hace que tu ingesta sea menor y que entonces pues tú bajes de peso. Lo primero que quiero decirte es que para mí la cirugía bariátrica fue un antes y un después en mi vida. Me cambió la vida por completo, eso sí lo digo sin temor a equivocarme, y me cambió la vida para bien en muchos aspectos. Habitar un cuerpo tan ligero que se siente como tan liviano y vivir y percibir esa ligereza fue muy cómodo para mí y me ayudó con muchísimas enfermedades, más procesos complementarios, que eso es en lo que me quiero enfocar ahorita en este video. Y es que sí pude ver muy rápido el cambio. Obviamente cualquier bariátrico te lo puede decir, el cambio es muy rápido. Tan rápido que puede abrumar a las personas que están a tu alrededor, ¿cierto? Entonces como que tus papás te ven demasiado delgado, tus hermanos, tus amigos, pero es un proceso de adaptación. Es decir, yo me hice la cirugía en enero y más o menos como para mayo ya estaba en un peso muy saludable, y luego empieza un descenso de peso importante, pero a mí esto me lo advirtió mi doctor. Y más o menos entre octubre y noviembre de ese año ya era mucha la delgadez. Digamos que no pasas al extremo como que ya estés en peso no saludable, no fue mi caso, pero sí era mucho más delgada. Entonces hay muchos comentarios alrededor, pero en mi caso yo ya sabía que esto iba a pasar. Yo sabía también que uno de los efectos secundarios era la pérdida de pelo, entonces digamos que de cierta forma estaba preparada para ello, y esas dos cosas sucedieron. Muchos comentarios alrededor del peso. No sé si recuerdas, yo me la hice un mes después de mi esposo, entonces los dos estábamos en ese proceso de muchísima delgadez, muchos comentarios de se ven muy delgados, se ven demacrados, se ven enfermos, y pérdida de pelo en mi caso. Los comentarios para mí no fueron tan difíciles, era como yo sé que estoy muy delgada, pero es parte del proceso. Mientras mi sistema se vuelve a regular, el pelo sí me dio un poquito más duro, pero bueno, miren, ya todo va creciendo, y de hecho en estos días estaba poniendo en mi Instagram mi rutina, me lo he cuidado muchísimo, pues para que crezca, porque finalmente es pelo y vuelve a crecer. Ahora, quiero decirte que en el proceso, desde que me hice la cirugía bariátrica hasta ahora, me he encontrado con muchas herramientas diferentes. La primera, toda la parte emocional. En 2023 me certifico como biorreprogramadora y entendí la obesidad y todas las otras enfermedades asociadas a la obesidad, no solo desde una mirada alopática,
¿Qué significa esto? Que pues bueno, yo estaba muy metida en el sistema de medicina tradicional, el que conocemos aquí en Occidente, donde pues básicamente tú tienes una enfermedad y hay una cirugía o hay un protocolo para curar esa enfermedad, o entender cómo muchas enfermedades son desencadenadas por la obesidad. Entonces, luego, cuando estudio bioreprogramación y aprendo el origen emocional de las enfermedades, digo, hubiera tenido una opción distinta. Muchas veces la obesidad está muy relacionada con ese deseo de hacerme notar porque no soy capaz de poner límites, porque no soy capaz de parar al otro. Obviamente esto es un abordaje muy personal desde mi historia, pero la obesidad puede ser una manifestación de diferentes conflictos emocionales también, y además tenía otras condiciones asociadas como la psoriasis y el dolor de rodillas crónico que pues me prometían se mejoraría mucho con la pérdida de peso. Claramente sí, pero también aprendí que el dolor de rodillas está muy asociado a traumas de la adolescencia, conflictos con la autoridad. Luego aprendí, por ejemplo, que el tema de la psoriasis está completamente ligado con la dificultad para poner límites, y en ese proceso personal me fui dando cuenta que efectivamente estaba adelgazando, que mi cuerpo se sentía mucho más ligero, pero que además estaba haciendo un proceso emocional súper bonito. Y claramente me llegué a preguntar como, ok, si de pronto hubiera tenido estas herramientas de mi trabajo interno, de mi trabajo emocional antes, igual me hubiera operado, y la respuesta es no lo sé. Y es una pregunta que me hacen mucho. Bueno, con todas las herramientas que tienes ahora, ¿te hubieras hecho una cirugía bariátrica igual? Y creo que decir que no le quitaría la honra y el valor a esa Tatiana de hace 2 años y medio, que tenía ciertas herramientas y que con esas herramientas encontró que este era su camino de expansión, porque realmente yo viví esta cirugía como una expansión en todos los aspectos, porque el proceso de la cirugía bariátrica me permitió abrir los ojos en muchas cosas, en lo sedentaria que era y en sentirme mucho más ágil en mi propio cuerpo, en tener conciencia sobre la alimentación, porque pilas, yo siempre lo repetía y en muchos videos lo decía, algo que me frustra sobremanera es que soy disciplinada en absolutamente todo, pero en lo que tiene que ver con mi autocuidado, alimentación y ejercicio, no puedo. O sea, es que es como si me ataran, como si yo fuera prisionera. Y luego entendí en mi proceso emocional que tenía muchas creencias ancladas a la alimentación. Me di cuenta, por ejemplo, que tenía un hambre emocional terrible y que constantemente yo estaba vinculando comer y comer y comer y comer como una forma de éxito, como de sentir que ahí estaba puesta mi valía, y pues obviamente eso me llevó a este trastorno de alimentación que es el hambre emocional y comer con esta ansiedad. Y la cirugía bariátrica fue un alto en el camino, como, hey, llegaste a esto que muchas veces se percibe como un extremo entre comillas. ¿Qué vas a hacer a partir de ahora para que esta no sea la realidad de tus hijos? ¿Qué vas a hacer a partir de ahora para que no llegues a otro extremo mucho peor? ¿Cómo te vas a cuidar? O sea, ya tienes como ese empujón inicial. Sigue tú alimentando ese cuerpo de forma integral, cuidando ese cuerpo de forma integral y entendiendo muy bien cómo funciona tu cuerpo para que te acompañe. En estos días, y lo decía en una clase dentro de mi membresía, escuchaba a Gianluca Vacchi, que es un multimillonario de Italia, y él decía, el único lugar donde tú estás obligado a habitar es en tu cuerpo, de resto en ningún otro. Y no cuidamos este cuerpo. Entonces, para mí, la cirugía bariátrica fue un momento de toma de conciencia impresionante. Hoy en día entiendo mucho ese mundo emocional, entiendo también un montón la alimentación, entiendo todo lo que estaba haciendo mal en mi alimentación, y creo que una persona que pueda desarrollar ese nivel de conciencia sobre su mundo emocional y cómo reparar ese mundo emocional, y que además lo acompañe con una alimentación saludable, no necesitaría llegar a una cirugía bariátrica. Obviamente, pues se requiere más paciencia para hacer todo ese proceso de sanación, se requiere paciencia para reajustar esos hábitos al comer, pero claramente hay otro montón de herramientas que no son la cirugía bariátrica. En mi caso, en esa versión de Tatiana de hace 2 años y medio, que la honro sobremanera, ese fue el camino. Ese fue el camino que yo encontré, que
no me arrepiento ni un solo día, porque estoy segura que sin haber abierto esa puerta, yo no me hubiera metido de lleno a aprender un montón de cosas que hoy sé para cuidar mi salud. Fuera de eso, no he sentido en este proceso ninguna incomodidad, más allá de la que te conté, de la caída del pelo y de los comentarios externos sobre la delgadez, pero de resto, para mí solo han sido bendiciones desde que me hice la cirugía. Como te digo, vuelvo y repito, le diría a una persona que me preguntara, ¿me la recomiendas? Pues le diría, explora el mundo emocional, explora tu alimentación, pero de una forma consciente y consistente, no simplemente como hacía yo, que era ir donde el nutriólogo, que me quitaran un montón de cosas que no podía comer y que luego yo entrara en un estado de ansiedad frenética por no poder comer. Ahora, después de haber entendido muchas cosas de ese mundo emocional, que para mí es lo más importante y siento yo que es el punto de partida de una vida más plena, más tranquila y más feliz, vinieron muchas cosas asociadas. Y es que con una cirugía bariátrica tú o aprendes a comer o te desnutres, ¿cierto? Entonces como que no hay otra opción. Y por supuesto hay gente también que puede volverse a engordar, pero no lo he visto tan común. Claramente yo no soy experta pues en cirugías bariátricas, pero con las personas que he hablado o las investigaciones que he hecho, no veo tan común que se engorden otra vez, porque es que realmente no tienes capacidad de consumir mucho alimento. Entonces es como gente que ya se va al extremo, casi como no puedo más, y pues se suben de peso otra vez, pero tarda muchísimo tiempo. Pero que sí puede pasar que muchas veces entremos en estados de desnutrición, porque como nuestro cuerpo no puede hacer una ingesta muy grande, si no priorizamos bien los nutrientes que necesitamos, pues estemos desnutridos. Listo. Y eso lo entendí, lo interioricé, lo reflexioné, lo concienticé cuando quería quedar en embarazo otra vez. Resulta que la recomendación de mi cirujano fue: listo, si te quieres embarazar lo puedes hacer, no hay ninguna contraindicación, pero espérate 2 años. 2 años para que tu parte hormonal se regule, para que también tu absorción de nutrientes se regule. Y así hicimos, o sea, como que súper juiciosos. Y la verdad, la nutrición es muchísima ciencia que nadie nunca le enseña a uno. O sea, yo ahora pienso y yo digo, ¿cómo es que en los colegios a los niños no les enseñan nutrición? O sea, todos deberíamos aprender nutrición, porque es súper importante para poder habitar nuestro cuerpo de la mejor forma, porque hay mucha ciencia detrás y porque al mismo tiempo yo no siento que sea un tema intuitivo. O sea, mucha gente dice que hay que comer de forma intuitiva y yo entiendo esta perspectiva, pero hay tanta contaminación del mercadeo, de los supermercados, la forma en la que están configurados los stands, que se contamina la intuición. Entonces, claro, podemos hablar de una alimentación intuitiva cuando en nuestros antepasados tenían la posibilidad de tener unas carnes, unas verduras, unas frutas, pero hoy en día tenemos tantos estímulos, tanta información, tantos suplementos, tantas comidas rápidas, tantas facilidades para recibir una comida que no necesariamente es un alimento, que yo creo que es muy difícil hacerlo de forma intuitiva. Entonces, en ese proceso de, bueno, yo me siento bien, o sea, yo me siento bien, estoy delgada, estoy en el peso que necesito estar según los estándares y demás, me siento ligera, me siento muy bien, estoy trabajando muchísimo mi mundo emocional y me siento súper. Pero entonces, ahora, ¿cómo está todo mi cuerpo y toda mi composición de nutrientes para recibir un bebé? Y aquí fue donde me di cuenta que yo no estaba alimentándome de forma correcta para los requerimientos de una mamá. En mis 2 primeros embarazos tampoco lo hice, sin embargo, sí yo lograba satisfacer mis necesidades de proteína. La proteína es este macronutriente que es como la base principal de la vida. Y claro, yo en mis 2 primeros embarazos, muchos ultraprocesados, muchísima azúcar, bueno, todo lo que ustedes imaginan de comida chatarra, de dulces, todo en excesos, pero consumiendo muy buena proteína, siempre.
Entonces ya en esta preparación que me di cuenta, claro, en ese momento tenía demasiada grasa en mi composición corporal, muy poco músculo. En este momento muy poco músculo, pero al mismo tiempo muy baja grasa y una débil ingesta de proteínas al día. Yo no sabía absolutamente nada de las proteínas. O sea, como te digo, yo jamás he sido una persona que me interese por la nutrición hasta ahora, que me interese por el ejercicio o como la gente que cuenta las calorías. No, cero. O sea, para mí eso es inexistente. Y cuando yo entendí cómo funcionaba el tema de las proteínas y cuánta proteína me debía estar comiendo por comida, fue como, oh por Dios, yo me como, no sé, la tercera parte de eso, la cuarta parte de eso, y con mucho esfuerzo. Entonces empecé a tomar más conciencia de, claro, es que me estoy llenando con otras cosas y no le estoy dando esa prioridad a las proteínas. Me voy a empezar a preparar, me preparé de muchas formas para este embarazo, eso se los dejo en un podcast que hice con mi esposo, principalmente desde ese mundo emocional, o sea, cómo me preparo yo para sentir que mi cuerpo sí está listo para recibir un bebé, pero todo eso te lo cuento en ese episodio para no hacer este video muy largo. Y luego, cuando ya estoy en embarazo, es ese clic de estoy en embarazo. Luego mi bebé pasó las primeras semanas, que son esas semanas donde puede haber una pérdida o algo, entonces como otro check, y está creciendo bien, ¿cierto? Porque hay un riesgo cuando tienes una cirugía bariátrica de que tu bebé tenga bajo peso al nacer, pero tú vas viendo cómo va creciendo el bebé, los percentiles en los que está creciendo, etcétera. Y pues digamos que mi bebecito, aquí que ya va a cumplir 7 meses de embarazo, está creciendo muy similar a mi hijo mayor, a Valentino. O sea, como que si los llevamos a las semanas de gestación y el peso, más o menos van a ser del peso de Valentino, que fue un peso muy muy sano. Entonces eso me dio muchísima tranquilidad. Sin embargo, vienen las otras cosas. Listo, ¿qué puedo hacer yo para darle una excelente lactancia? Para ser una buena productora de leche. Que yo sí tenga los nutrientes para nutrir a mi hijo, nutrirme a mí, y poder pues como tener esta base de nutrientes para los dos. Y empiezo a aprender un montón de nutrición. Entonces, todo este embarazo me he dedicado a hacer 2 cosas, a cocinar y a aprender de nutrición. Y todo lo que voy aprendiendo de nutrición lo voy implementando en la cocina para verlo como un disfrute. A mí me gustan muchísimo los retos, aprender cosas nuevas, meterme. Entonces el año pasado estuve como súper metida en aprender de inversión en bolsa. Estos 6 meses de este año he estado súper metida en aprender cosas de cocina y siempre sentí que yo era muy mala en la cocina. O sea, como que no me gusta, no tengo habilidad, me aterra, me parece horrible. Pero conecté muchísimo con mi energía femenina en este embarazo y lo empecé a hacer. Lo empecé a hacer al principio como recetas tradicionales, lo que siempre habíamos comido, que no tenía demasiada carga de vegetales, que de pronto era mucho más almidones, ¿cierto? Y que no me permitían tener ese espacio para las proteínas, y poco a poco fui aprendiendo. Te contaba en el video pasado que me leí un libro del doctor Carlos Jaramillo que se llama Cómo, y es mucha ciencia detrás de la nutrición, muchas cosas que yo no sabía, básicamente no sabía absolutamente nada, pero me hacen mucho sentido. ¿Qué creo yo en este camino? Que uno tiene que buscar especialistas que resuenen contigo y que te haga sentido lo que te dicen, ¿cierto? Porque hay mucha información en redes sociales. Con base en lo que él va compartiendo, yo voy adaptando mis cosas. Y algo que te decía es que disfruto bastante porque no es como siempre, donde era, listo, tienes que comer esto y esto no, fin. Sino es, ok, esto te gusta mucho, ven, preparémoslo de una forma que sea más funcional para ti y para tu cuerpo y lo que tú necesitas puntualmente, ¿cierto? Tener esta apertura para aprender de nutrición, quererlo hacer, ha sido un resultado o una consecuencia de esa decisión inicial de hacerme una cirugía bariátrica. Como te digo, si
hubiera entrado en este nivel de conciencia antes de hacerme la cirugía, probablemente con todos estos cambios en mi mundo emocional, en mi alimentación, en mi alegría al hacer ejercicio, pues no hubiera llegado a una cirugía bariátrica. Pero la cirugía bariátrica fue ese punto de apertura de conciencia para mí, ese agilizador, ese empujón. Sin embargo, me parece súper importante recalcar que creo que una persona que se haga una cirugía bariátrica, como un acto de amor propio, debe aprender a comer. O sea, no es pensar desde el facilismo de, sí, o sea, mi único interés es ser delgado, me hago una cirugía bariátrica, soy delgado, chao pescado, porque probablemente vas a tener un cuerpo muy delgado, pero muy enfermo y muy desnutrido. Y yo creo que generar esa desnutrición durante muchísimos años, pues puede traer deterioro de muchísimas maneras. Y creo que sí es importante tomar conciencia de, listo, ahora mi sistema es diferente, tiene una porción menor de estómago. ¿Cómo voy a hacer esa ingesta de una forma tan consciente que cada pequeño bocado que le quepa a mi cuerpo tenga todos los macronutrientes necesarios para desarrollar todas las funciones y mantenerme sano y enérgico? Entonces, si tú me preguntaras, ¿es algo que te harías en este momento? Es como, tengo un nivel de conciencia distinto, ¿sabes? Tengo un nivel de conciencia distinto, tengo otras herramientas y ahora disfruto la aplicación de esas herramientas, pero creo que en mi proceso esas herramientas llegaron por esa motivación y ese empuje inicial que me brindó la cirugía bariátrica. Me hubiera gustado que pudiera haber desarrollado estos hábitos desde chiquita o en la adolescencia para no terminar pensando que esta era mi única salida. Sí, por supuesto, y por eso es algo que quiero resignificar con mis hijos y empezarlo a hacer distinto y que ellos se sientan en control de su salud. Sin embargo, fue mi proceso, fue mi camino, lo honro, lo agradezco, lo valoro, repito, no me ha generado ninguna molestia, ningún malestar. Para mí han sido bendiciones. Más autoestima, más agilidad, menor cansancio, nueva conciencia alimentaria, que para mí eso ha sido el pilar. Pero si tú estás en un momento donde tú dices, pues yo disfruto la cocina, me gusta aprender sobre nutrición, quiero mejorar mi vida, simplemente lo quiero hacer rápido, yo te diría, ten paciencia, que con buenos hábitos te vas a dar cuenta cómo hay un cambio muy muy rápido. Pero bueno, eso es finalmente el proceso de cada uno. Tampoco soy médico. Te recomendaría hacer un acompañamiento integral en ese proceso, es decir, no solamente el cirujano que hace las cirugías bariátricas, sino también recibir este acompañamiento emocional, de pronto hacerte ver por un médico funcional y mirar de todas estas teorías que va resonando más contigo. Y si finalmente tú decides tener una cirugía bariátrica, aprende a nutrirte, que va a ser súper importante, porque yo siento que el único indicador de salud no es el peso y qué tan delgado te veas. Ese es un indicador de vanidad que también le suma al amor propio, puntitos y demás, pero yo creo que si hay un cuerpo delgado, con un cansancio extremo, con una debilidad, con una desnutrición crónica, pues esa autoestima se termina perdiendo otra vez. Esa sensación de ligereza se vuelve a perder otra vez. Veníamos con una acumulación de un montón de cosas que se van perdiendo de forma paulatina cuando tú empiezas ese proceso de adelgazar tan rápido. Pero si tú no vuelves a recuperar todos esos nutrientes, pues el cuerpo entra en una decadencia. Entonces sí es un cuerpo delgado, pero también es un cuerpo enfermo. Así que bueno, esa ha sido mi experiencia. Cuéntame en los comentarios si tienes alguna pregunta. Yo estaré muy feliz de responderte. Soy muy abierta con este tema porque, como te digo, creo que cada persona va encontrando su camino y en su momento este fue mi camino que me ha traído hasta este punto donde me siento fantástica, me siento bien, me siento con salud física y mental, me siento llena de energía, me siento súper orgullosa de que este bebé se esté gestando en mi vientre y que tenga los nutrientes disponibles y que estemos súper sanitos los dos. Para mí eso me llena de orgullo y emoción. Así que bueno, te mando un abrazo muy grande. Recuerda, como siempre, que tenemos una membresía llamada Atajo al Éxito. Atajo al Éxito es un espacio donde puedes cultivar tu mejor versión a través de un
un grupo de apoyo, te estamos acompañando con mentorías, hacemos sesiones para que puedas solucionar tus dudas. Además tenemos un montón de clases de alto valor. Te dejo el link en la cajita de información para que ingreses 7 días completamente gratis. Y tú y yo nos vemos la próxima semana. ¡Chao!